Bien, hermanos, como dijo nuestro hermano Eliezer, hemos tenido una serie sobre la integridad y la semana pasada estuvimos viendo algunas características de una persona íntegra. Hablábamos de que una persona íntegra habla toda la verdad y no solo verdad. Una persona íntegra habla con claridad. Una persona honra su palabra y sus compromisos, cumple sus promesas. Si ve que no las puede cumplir, pues no las promete. Y si ve que se retrasa o no se le presentó algo, es honesto y dice toda la verdad de por qué no cumplió su compromiso, asumiendo su responsabilidad en el asunto. Una persona íntegra es capaz de tomar decisiones que incluso puedan desfavorecer su posición o sus propios intereses con tal de guardar su integridad. Una persona íntegra es directa, no evasiva, es una persona digna de confianza. Una persona íntegra es diligente, es fiel en el manejo de sus finanzas, honra sus relaciones interpersonales, ¿verdad? Y tiene un sistema de valores con el cual juzga toda la vida. Ese sistema de valores es el Evangelio y su palabra. Hoy queremos ver la segunda parte de esa persona íntegra. Y hoy vamos a hablar del poder de la integridad. Del poder de la integridad. Y amados hermanos, quiero que por favor vayamos a Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Y vamos a leer todo el capítulo. Usted me va a seguir en la lectura, quizá ahí en su Biblia, quizá escuchándome. Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quien estos sátrapas rindieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Estos funcionarios y sátrapas, de común acuerdo, fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío, viva para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernantes, han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulgue el mandato y firme el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es el mandato. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios, por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmó usted un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? La orden es cierta, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada, respondió el rey. Entonces ellos respondieron: Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no le hace caso, oh rey, ni del mandato que usted firmó, sino que 3 veces al día hace su oración. Y al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron: reconozca, oh rey, que es ley de los medos y persas, que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel.
Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me ha hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: que abunde paz. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. El que ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Es bastante diciente este texto, amados hermanos, y quiero que lo tenga ahí en mente, porque como iniciamos el domingo anterior, la integridad y la fidelidad es algo que Josué le mandó al pueblo de Israel por mandato del Señor, de que ellos iban a vivir en medio de esa nación con integridad y fidelidad. Y por eso estoy haciendo énfasis en esta serie en la integridad. Así es que, mis amados hermanos, veamos en primer lugar el poder de la integridad. Y mi primer punto es: un líder sin integridad es un líder sin credibilidad y por tanto sin influencia ni impacto alguno. Yo creo que ya el mero título de este punto habla mucho. La integridad, como hemos visto en sermones anteriores, tiene que ver con una persona que no tiene grietas, con una persona intachable, con una persona que es transparente en público y en privado. Es una persona que vive en el temor del Señor. El temor del Señor podemos definirlo como esa conciencia constante de estar en presencia del rostro de Dios. Y que por tanto, por estar enfrente del Señor todo el tiempo, nosotros buscamos vivir en santidad, nosotros buscamos hablar la verdad, buscamos vivir en integridad delante del Señor. Y por defecto vivimos en integridad delante de los hombres. Vimos algunas características y ¿qué produce esa vida de integridad en los demás? Produce credibilidad. Y cuando las personas creen en ti, tú tienes el poder para influir en ellas y generar un impacto, de manera que tú eres un vehículo de transformación para otras personas. Y acabamos de leer en Daniel capítulo 6 una muestra de eso. Y vamos a ver varios textos a lo largo de otros puntos, pero el impacto que tuvo Daniel en la vida del rey Darío y posteriormente de la nación es el resultado de mantener su integridad. Que tu Dios te libre. Quizá te va a librar, a lo mejor. Daniel se mantuvo en su integridad y por mantenerse ahí, la gente creyó, especialmente el rey. Y entonces Daniel pudo ser de influencia e impacto en su sociedad. Mis hermanos, cuando nosotros no somos íntegros, la gente no cree en nosotros. Si usted pensara en amigos, familiares, personas en los que usted pudiera confiar de manera plena y segura, ¿usted cuántos tuviera en mente? Y si son pocos, ¿por qué no confía en los demás?
Porque hay algo que le hace pensar que probablemente esas personas lo van a traicionar, les van a robar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no les creemos. Permítame ilustrarle de esta manera. Yo, en lo personal, difiero mucho de las formas y políticas que hay detrás, ideológicamente hablando, de nuestro presidente. Sin embargo, si hay algo que tiene él es credibilidad en las personas que lo siguen. La gente cree en él. Y muchos de los testimonios de sus seguidores es la lucha que él ha tenido durante años. Él fue el que destapó el escándalo de la parapolítica, él fue el que destapó una cantidad de cosas y se ha hecho visible un montón de corrupción gracias a él, en cabeza de él. Amenazado, exiliado, atentado en todos los sentidos. Y durante tantos años que ha mantenido esa figura, la gente dice, eso tiene que ser verdad. Y entonces hay credibilidad, hay influencia y la gente lo sigue. Pero hubo algo en las elecciones pasadas que empañó mucho de ese, vamos a decir, prontuario que tenía el presidente, y es que para llegar al poder empezó a aceptar a una cantidad de personas inmersas en cualquier cantidad de hechos corruptos. ¿Por qué? Porque el fin justifica los medios. Y ahora él está enfrentando escándalos de muchos de sus funcionarios. Y él, si fuera el mismo de hace 15, 20 años atrás, él mismo los estaría denunciando. Pero ahora los necesita para poder gobernar en un acuerdo nacional. La credibilidad en muchos de sus propios seguidores desapareció. ¿Por qué? Porque no fue fiel a su integridad. Cuando nosotros faltamos a nuestra integridad, las personas dejan de creer en nosotros. Yo les decía el domingo anterior, tú como padre le prometes algo a tu hijo y no se lo cumples, dice que es jugando una y otra vez, vas a perder credibilidad con tus hijos. Y si pierdes credibilidad con tus hijos, tu capacidad de influencia será cero. No vas a impactar la vida de tu hijo. Y muchos hijos, sobre todo de cristianos, se quejan de que papá y mamá son una cosa en la iglesia, son una cosa en las actividades de la iglesia y en la casa son otra cosa. Y viene esa disociación, no hay credibilidad, no le creen, los niños se burlan de sus papás. Y usted podrá manipular, podrá mentir, podrá manejar la situación, pero ellos se dan cuenta. En el caso del ministerio, en 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, en las cartas de Pedro se habla de los requisitos que requiere un hombre para ser pastor, para ser diácono. Y una de las cualidades o la cualidad principal sobre la cual se desprenden las demás es que el siervo del Señor debe ser irreprensible. Y entonces ahí hay una serie de cosas, de áreas en las cuales el siervo del Señor debe ser irreprensible. Iniciando por la familia, marido de una sola mujer que gobierne bien su casa. De manera que un hombre que no gobierna bien su casa, un hombre que no es irreprensible, que no es fiel a su esposa, un hombre que no es responsable con su familia, etcétera, etcétera, en la iglesia no tiene credibilidad. No tiene credibilidad. Y si no hay credibilidad, no hay influencia. Y si no hay influencia, no hay impacto. Porque la gente ve lo que está diciendo. Y entonces yo estoy hablando de responsabilidad y soy responsable. Yo estoy hablando de buen manejo de mis finanzas, pero tengo un pésimo manejo de mis finanzas. Cuando alguien me pregunta y pone la lupa en mi bolsillo, ahí hay un desastre total. No hay credibilidad, no hay influencia, no hay impacto. Luego habla de que nosotros, hermanos, el gobierno de nuestra casa es uno de los pilares principales sobre la cual el ministerio pastoral se construye. Porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo va a poder gobernar la casa de Dios? Eso es integridad. El impacto, y esto va específicamente para mis hermanos varones, el impacto que ustedes van a tener
en la iglesia no va a ser mayor al impacto que ustedes tienen en su casa, con su esposa, con sus hijos. La capacidad de enseñar y de predicar en la iglesia no será mayor que el que ustedes tengan y desarrollen en su casa, con su esposa, con sus hijos. La capacidad de escuchar, de aconsejar, de tomar decisiones, no será mayor en la iglesia que el que ustedes tienen en su casa. Por eso nuestra principal atención, nuestra principal prioridad después de nuestra relación personal con el Señor es nuestra familia. Y en nuestra familia, nuestra prioridad no son los hijos, es mi esposa. Si tú no eres íntegro con eso, si tú no eres fiel con eso, no creas que en la iglesia será diferente. Tú no vas a ser íntegro en la iglesia o en cualquier cosa que tú hagas en el reino de los cielos. En segundo lugar, hermanos, la integridad es el terreno en el que nuestras palabras se cruzan con nuestro caminar. La integridad es el terreno donde nuestras palabras se cruzan con nuestro caminar. En otras palabras, vivir en integridad no se trata de decir lo que yo debo ser. Es que debo ser responsable, es que debo ser cumplido, es que debo cumplir lo que prometí, es que debo ser esto, esto y lo otro. No, yo lo debo decir, pero esas palabras deben cruzarse con mi caminar diario. De manera que haya una coherencia, una consistencia entre lo que digo y lo que hago. Primera de Pedro 2:21, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Decía el pastor Miguel Núñez, nosotros podemos escuchar la voz del que va adelante, pero vemos sus pisadas. Siga derecho, pero yo no veo huellas. Y hay muchas personas que pretenden guiar desde la tribuna. No, pase por ahí. Yo no he pasado, pero es por ahí. No. Santiago capítulo 1, verso 22 al 25, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente olvida qué clase de persona es. Observe, qué clase de persona es. Lo que somos es nuestro corazón. No podemos pretender hacer una cosa distinta a lo que es nuestro corazón. Y cuando hacemos algo distinto a lo que es nuestro corazón, somos hipócritas. Y en doble sentido, puede que en nuestro corazón pensemos, esto es lo correcto que debo hacer y hago lo incorrecto, soy hipócrita. Y en mi corazón yo puedo saber, esto está mal, pero yo lo hago. Eres hipócrita también. No hay consistencia. Continúa el texto, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Observe, hay una bienaventuranza para el que vive de acuerdo a lo que escucha. Vivir en integridad, amados hermanos, en términos prácticos, es salir hoy de la predicación con el esfuerzo, la intencionalidad y el deseo de dar un paso más en integridad. No salir de aquí diciendo, oh, wow, qué predicación. Me sentí muy confrontado. Ya. No funciona así. Y el pastor dijo y el pastor enseñó, wow, tremendo. Y me movió cuando mencionó tal cosa. ¿Y qué tal la ilustración? ¡Qué señora ilustración! Vida, una semana después, 2 semanas después, 3, 4 semanas, 2 meses, la misma vida no está siendo íntegro. Porque eres un oidor, pero no hacedor de la palabra. Tienes comezón de oír, te gusta escuchar, te gusta experimentar esa sensación de bienestar que da de escuchar la palabra, pero en tu corazón no tienes el más mínimo deseo, la más mínima intención de vivir de acuerdo a lo que Dios te está diciendo que hagas. Eso no es vivir en integridad. Eso es ser hipócrita. Eso es calmar nuestra conciencia. Eso es sentirnos mal durante la semana, llegar al domingo para que medio me laven la mente y sentirme bien delante del Señor porque vine el domingo a escuchar el sermón. 12 del día, salgo de aquí a seguir mi vida como si nada hubiera pasado. Eso es hipocresía. Eso no es vivir en integridad.
Mis hermanos, debemos ser hacedores. Oír el sermón, decir amén y no vivir de acuerdo a lo que se predicó no es vivir en integridad. Y hay numerosos creyentes que dicen amén, asienten con su cabeza, dicen amén con sus bocas, pero su corazón está lejos, lejos, lejos de amar eso que se predicó para poderlo poner por obra. Mis hermanos, dice Santiago, eso es como cuando tú te miras al espejo, das la vuelta y te olvidas de quién tú eres. Pierdes el tiempo, no avanzas. Pero desde la silla, desde abajo, desde la tribuna, nosotros deseamos ser esa persona que no queremos ser. ¡Qué paradoja! Yo quiero vivir en integridad. Deseo. Wow, admiro la integridad. Alabo la integridad. Pero que ni me llamen a vivir así. Porque la integridad cuesta. Debemos pagar un precio. Y a veces el precio incluso va en contra de nuestro patrimonio, en contra de nuestra reputación, en contra de nuestras proyecciones laborales, académicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como para muchos el fin justifica los medios, si tengo que mentir, si tengo que robar, si tengo que hacer lo que sea para poder avanzar, pues se hace. Vendes tu integridad y no vives de acuerdo a lo que supuestamente tú crees. Mis hermanos, en tercer lugar, nuestra apariencia puede generar una reputación inicial, pero la integridad la sostendrá bajo presión. Nuestra apariencia puede generar una reputación inicial, pero la integridad la sostendrá bajo presión. En la parábola del sembrador hay una semilla que crece entre espinos, otra crece, cae en piedras, etcétera. Y a una de ellas crece, pero el afán de este mundo, las riquezas y la vanidad ahogan. Y hay otra que cuando llegue la persecución, entonces abandona el Señor. Nosotros pudiéramos hacer como Daniel y pararnos en una esquina y empezar a orar porque queremos ser fieles como Daniel. Pero como eso es producto solamente de una apariencia, como eso es solamente producto de un quiero mostrar que soy íntegro, el día que viene la presión, el día que viene el foso de los leones, el día que viene el horno de fuego, ahí, toda esa hojarasca se va a quemar. Cuando llega la presión, ahí vamos a ver si sí vamos a mantener nuestra integridad. El libro de Job, ustedes conocen el libro de Job, la historia de Job. Él está casado con una mujer que algunos comentaristas le dicen una mujer absolutamente necia. Y entonces Job pierde todo, su fortuna, hijos. Y la esposa le dice, ¿aún mantienes tu integridad? ¿Qué es lo que le está diciendo la esposa a Job? Job, yo entiendo que mientras estemos bien, mantengamos nuestra integridad. Sirvamos al Señor, temamos al Señor, alabemos al Señor, obedezcamos su palabra. Está perfecto, sea genial, vayamos a la iglesia porque estamos bien. Y de alguna manera el Señor ve lo que estamos haciendo y Él recompensa. Porque la integridad trae bendiciones. Él nos va a multiplicar, nos va a bendecir. Pero ¿de qué sirve guardar la integridad si al final lo que hacemos es perder, perder y perder? ¿De qué sirve mantener la integridad si al final lo que hacemos es sufrir, sufrir y sufrir? ¿De qué sirve haber mantenido tu integridad si al final te echaron del trabajo? Maldice a Dios y muérete. Fue el super consejo de esta mujer. ¿Y qué le respondió Job? Tú eres necia. ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? Jehová dio, Jehová quitó. Su nombre es bendito. Eso es lo que está en el corazón de Job. Vino la presión
y más presión y más presión, y sostuvo su integridad. Así es que, mis amados, no se engañe a usted mismo. No pretenda hacer una muestra aparente de integridad. Hermano, ¿cómo van con tus devocionales? No, bien, ahí varón. Está, pero por dentro, ¿cuál devocional? Si yo esta semana no he hecho nada. No has hecho nada. El día que venga la presión, la enfermedad, el sufrimiento, la persecución, ahí todos los ojos a los cuales les dijiste que tú estabas ahí con el Señor en tu relación con Él, se van a dar cuenta que eso era falso. Por la manera en que tú reaccionas, por la manera en que tú pasas por los valles de sombra y de muerte. ¿Pero por qué estás reaccionando así? ¡Wow! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Quizá porque todo este tiempo no solamente se engañó a sí mismo, sino que pretendía engañar a los demás, incluso al Señor. Mis hermanos, nuestra apariencia de integridad puede darnos reputación. ¡Wow! 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 Miren qué saco de cuadro. ¡Wow! La presión va a llegar. El hambre va a llegar. La escasez va a llegar. El desempleo va a llegar. La pérdida va a llegar. El desastre natural va a llegar. La enfermedad va a llegar. La muerte va a tocar nuestra puerta. Y en los momentos de presión es la integridad la que nos va a sostener. Así es que no se engañe a sí mismo. Sea honesto y diga: Señor, definitivamente esto es lo que soy. Si usted está rindiendo cuentas con un hermano, no pretenda quedar bien con el hermano, haciéndole creer, haciéndole pensar que usted es mejor dicho, no. Si usted lo hace, gloria al Señor. Y si lo hiciera, lo más probable es que eso lo va a mantener lo más reservado posible. Porque usted no busca ni alardear, ni demostrar nada. Porque usted vive en integridad delante de su Señor, no delante de las personas. En cuarto lugar, hermanos, cuarto. La integridad nos permite ganar la confianza de otros. Si la falta de integridad disminuye y me quita credibilidad, la vida de integridad nos permite ganar la confianza de los demás. Daniel capítulo 6, verso 1 al 3, le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 que gobernaran en todo el reino. Los sátrapas son una especie de gobernadores o llámele alcaldes, personas que tienen autoridad en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel. Y toda esta gente le tenía que rendir cuenta a Daniel y a los otros 2, pero Daniel, dice el texto, sobresalía por encima incluso de los otros 2 funcionarios, de manera que observe lo que dice el texto: el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. ¿Por qué? Es confiable. Es confiable. Es digna de confianza. No todos vamos a ser puestos en lugares como estos, pero piense usted en su trabajo, piense usted en la empresa donde trabaja. Usted sería esa persona que, independientemente del lugar o el puesto o la posición en la que usted esté, usted sería esa persona que estaría dentro de los candidatos a que si el director, si el jefe, si el gerente, el presidente se fuera, diría: yo colocaría a esa persona porque es absolutamente confiable. ¿Usted sería esa persona? Ay, pastor, no sé. Entonces debo ahora ser íntegro para poder que la gente confíe en mí. No. Nuestra motivación no es ser íntegro para que me asciendan. Nuestra motivación no es ser íntegro para poder ser presidente, para ser gerente, para escalar en mis posiciones académicas y sociales, etcétera. No, la integridad es para honrar y glorificar al Señor. Pero una de las consecuencias colaterales es que las personas confían en ti. Confían en ti. ¿A quién le dejamos estos 100 millones de pesos en efectivo mientras vamos a hacer una vuelta? No, tiene que ser a fulano. No, a fulano no. Yo sé que él nunca se ha robado nada, pero no sé. No, con él no. ¿A quién dejaríamos nuestros hijos durante 15 días?
sin llamar, sin enviar correo, sin enviar un WhatsApp, porque estaríamos absolutamente tranquilos. ¿A quién le confiaríamos nuestra casa? ¿A quién le confiaríamos nuestros ahorros? ¿A quién le confiaríamos nuestras cosas más preciadas o valoradas? ¿A quién le delegaríamos una función de extrema delicadeza y confianza? ¿A quién le delegaríamos X consejería? ¿A quién le delegaríamos X funciones dentro de la iglesia porque sabemos que es una persona confiable? Mis hermanos, Daniel, por tener un corazón íntegro, era una persona confiable. Ahora, ¿quién confiaba en Daniel? El que confiaba en Daniel no era un judío que conocía la ley de Moisés, que había sido circuncidado, que conocía el Dios de Israel. El que confiaba en Daniel era una persona pagana que servía a dioses paganos, que estaban muertos en delitos y pecados. Y eso es lo que les decía, aún de parte del impío, cuando una persona es íntegra, el impío le da credibilidad, le da respeto y confía en quien es íntegro. No es solamente para los creyentes, es para las personas que no lo son. La integridad nos permite ganar la confianza de otros. La integridad no solo gana confianza, hermanos, sino también aprecio, cariño. Mire lo que sucedió con Daniel, versículo 10, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, su habitación superior, había ventanas abiertas en dirección a Jerusalén y como solía hacerlo antes. Daniel es consciente de. Los sátrapas fueron donde el rey le dijeron, mire, señor rey, los sátrapas perfectos, todos hemos convenido. Yo no sé si ahí estaba Daniel, probablemente Daniel no. O no se lo consultaron, o lo hicieron en secreto. Que usted firme esto y cualquiera que desobedezca este mandato suyo sea arrojado al foso de los leones. Él lo firma y dice, Daniel cuando lo supo que el rey había firmado el documento, en vez de esconderse, en vez de cerrar las puertas de la ventana y empezar a orar, porque no dice Jesús después que cerraba la puerta donde nadie te ve. Daniel pudiera decir donde nadie me vea. No. Como solía hacerlo. Es un hábito, es una costumbre y eso es una muestra de fidelidad y consistencia. No se escondió. No se metió debajo de la cama, no, nada. Y se fue a orar, a dar gracias. Señor, gracias te damos por este día. Señor, gracias. Les decía yo en sermones anteriores que la vida de integridad necesita valentía. Vivir en integridad no es para gente cobarde, porque vamos a enfrentar la presión. Y Daniel entonces va, como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias a su Dios. El texto no nos dice que Daniel estaba ahí temblando. Señor, ahora mismo, Padre, qué miedo, me van a meter al foso de los leones, ¿qué hago, Señor? Muéstrame. ¿Será que necesito ser prudente? Ahí, si él fuera prudente, eso es un disfraz de la cobardía. Él siguió orando. Y entonces ellos van donde el rey, lo acusan, verso 14, y al oír estas palabras el rey, observe, se afligió mucho y se propuso librar a Daniel. Hermanos, desde la mañana, dice, hasta la puesta del sol, el rey buscando abogados, buscando escribas, de todo. Venga, ¿cómo hacemos? Buscando en la ley de qué manera podía revocar su decreto. Porque el rey estaba afligido. El rey no solamente confiaba en Daniel, sino que el rey amaba y sentía cariño, aprecio por Daniel. Y buscó la manera, pero la ley era irrevocable. Él tenía que ser lanzado. ¿Y qué le dijeron los oficiales? Señor,
observe, reconozca que eso no se puede revocar. Y el rey dijo, ok. Lo mandaron, sellaron con sellos el foso, verso 18. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. No solamente se ayuna en la mañana, en la noche también se puede ayunar. Pasó la noche en ayuno, ningún entretenimiento fue traído ante él. ¿Cómo así que entretenimiento? Probablemente danzarinas, probablemente payasos, malabaristas, gente haciendo cosas para entretener al rey. Nada de eso fue traído al rey. Él no comió, estuvo afligido, ¿verdad? Y se le fue el sueño. O sea, tuvo insomnio toda la noche y la madrugada. ¿Y qué era lo que dominaba el pensamiento del rey? Daniel. ¿Cómo estará mi muchacho? ¿Cómo estará mi muchacho? ¿Cómo estará mi muchacho? Verso 19, entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba. Yo creo que serían que 5:30, 5:45 de la mañana. El primer rayito de sol. El rey está trasnochado, despierto, perdió el sueño. Su mente estaba pensando en su más fiel ministro. Y fue a toda prisa al foso de los leones. Como cuando los discípulos fueron a prisa a la tumba de Cristo cuando le dijeron, Él ha resucitado. Y acercándose al foso, gritó Daniel con voz angustiada. Imagínense la voz. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Señor viviente, tu Dios, a quien sirves con... No lo está viendo, la puerta está sellada, hay una piedra ahí. El rey, el Dios a quien sirves con perseverancia, te ha podido librar de los leones. Después de esa pregunta, el rey está angustiado y él no sabe si va a haber un silencio total en esa tumba o si Daniel va a hablar. Pero Daniel le responde, oh rey, viva para siempre. El alma le volvió al rey. Y el rey pasa de la angustia a la alegría, de la aflicción a la calma, porque su más fiel ministro estaba sano y salvo. La integridad, hermanos. La integridad no solo gana confianza, sino que también gana cariño. La gente te ama y se aflige por ti cuando a ti te pasa algo, cuando a ti te sucede algo. Te protege, busca tu bienestar, porque puede que no compaginen contigo, pero tú eres fiel, tú eres íntegro, eres intachable. La integridad obliga a nuestros enemigos, aún a nuestros enemigos, a reconocerla. Y eso fue lo que hicieron los sátrapas. Versículo 4 y 5 de Daniel 6. Los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron, observe, la confesión, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel. No lo vamos a encontrar. Yo les decía el domingo anterior, si le hacen este examen, ¿a usted qué? ¿Lo encontraría? O las personas llegarían a esta misma conclusión. No encontraremos ningún motivo de acusación contra fulano. Le hemos buscado la vida. Yo no sé si usted se da cuenta de eso, que yo no sé quién se pone en esa tarea. Ahorita con la elección de la fiscal general, buscando tweets de 2013, 14, se van hasta la adolescencia. Y un escritor decía,
como si uno en la adolescencia, como si uno a los 20 estuviera pensando que en algún momento de su vida iba a ser fiscal general de la nación. Pero hasta allá te van a buscar la vida. ¿Y por qué? ¿Quiénes son los que hacen eso? ¿Personas íntegras? No, los mismos corruptos. ¿Para qué? Para buscarle la caída al otro. Porque aún siendo corruptos, reconocen. Cuando una persona vive en integridad, reconocen su corazón íntegro. Aún nuestros enemigos. La vida de integridad obliga a que el otro reconozca que no hay absolutamente nada. Por eso el que vive en integridad no tiene nada que temer, nada que ocultar, ni nada que demostrar. Mis amados hermanos, ¿cómo hacen ellos entonces para quebrar a Daniel? A menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Por qué se metieron con la ley de su Dios? Porque ahí están reconociendo que para Daniel, ¿quién es lo más importante? El Señor. ¿Cuál es su prioridad? Amar y obedecer los mandamientos de su Señor. Entonces tienen que meterse por ahí. Entonces quizá el cristiano en el mundo goza de buena reputación. Entonces, ¿qué hacen la gente del mundo para poder acusar a los cristianos? Pero ¿quién es este que supuestamente va a la iglesia y no sé qué y no sé qué? Se mete con los asuntos tuyos. Pero cuando no hay absolutamente nada, hermanos, que nos puedan encontrar, la integridad nos da confianza. Nos da confianza. Finalmente, hermanos, la integridad habla a otros de nuestro Dios. La integridad habla a otros de nuestro Dios. Daniel capítulo 6, verso 16. El rey dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Ustedes notan que en el versículo 18 Él se levanta y Él dice: Daniel, tu Dios a quien sirves con perseverancia te libró. Eso es un seguimiento a la pregunta antes de ser echado al foso de los leones. Tu Dios a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Y luego al siguiente día hace la misma pregunta, pero en pasado. Oye, tu Dios a quien sirves con perseverancia te libró. El centro de la integridad de Daniel no era Daniel. El centro de la integridad de Daniel era el Dios a quien Daniel servía con perseverancia. El rey pudo entender que la razón por la que Daniel vivía en integridad, la razón por la que Daniel, ¿verdad?, experimentaba toda esa protección del Señor, ese respaldo del Señor, era por el Señor, no por Daniel. De manera que nuestra vida de integridad, aún sin pronunciar palabra, habla a otros y dice mucho del Dios al que supuestamente nosotros servimos. Por eso, amados hermanos, cuando el niño dice: mamá, papá, hoy no quiero ir a la iglesia, es que tengo mucho sueño. Estoy muy cansado. Papá, he madrugado toda la semana. ¿Será que el domingo puedo descansar? Cuando tú le dices sí, quédate dormido, tú le estás diciendo a él: nuestro Dios no vale la pena, no vale la madrugada. Eso es lo que le estás diciendo a él. Cuando tú oras vas a comer sin orar por los alimentos, que le estás diciendo: Dios no es digno de darle gracias. Cuando tú te rebelas contra una autoridad, lo que estás diciendo es: Dios no puso esa autoridad. Me rehúso a someterme a esa autoridad. Te estás rehusando a lo que Dios te está colocando a ti. Cada cosa que nosotros hacemos que quiebra nuestra integridad, estamos comunicando algo del Dios al que supuestamente nosotros servimos. Verso 20, Daniel capítulo 6. Acercándose al foso de los leones, gritó Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Siervo del Dios, esclavo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves,
te ha podido librar. Nuestra integridad, hermanos, habla a otros del Dios el que nosotros creemos. Grábese eso. Cuando ustedes están viviendo su vida laboral, su vida familiar, están hablando del Dios. Están predicando al Señor. Están dando a conocer a Dios. Por eso es que a las mujeres, el apóstol Pedro les dice, mire, si ustedes están casadas con un hombre que no es creyente, ¿qué tienen que hacer? ¿Darle palo a ese hombre para que se convierta? ¿Hacerle el arroz sin sal? ¿El sancocho sin yuquita y papita y plátano? ¿Deben hacerle el jugo sin azúcar? ¿Deben dejarle la ropa sucia? ¿Deben atizarlo para que vaya el domingo a la iglesia? No. No. Simple. Vivan una vida piadosa, bíblica, con respeto y sujeción. Y ellos, sin pronunciar palabra alguna, podrán ser movidos al arrepentimiento. Wow. En Tito, capítulo 2, acompáñenme allá. Tito, capítulo 2, observe lo que dice el texto acerca de nuestra vida de integridad. Verso 3, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino. Verso 3 de Tito 2, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Observe, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces ahí va lo primero. Mujeres, esta es la manera en cómo nosotros hacemos que la palabra de Dios no sea blasfemada, antes por el contrario, sea amada, atesorada, guardada, escuchada. Vivan una vida piadosa. Pero resulta que no solamente le habla a las mujeres, sino a los jóvenes. Verso 6, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Tito, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de ustedes. Entonces, hermanos, nuestro mayor problema, nuestra mayor preocupación no tiene que ser los ataques del otro, las críticas del otro, el chisme del otro, lo que el otro dice, lo que el otro piensa de nosotros. Nuestra mayor preocupación es, ¿estoy viviendo con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable? ¿Estoy viviendo en integridad? Si la respuesta es sí, que no te preocupe lo que pase afuera. Que no te preocupe. El mismo Señor lo dice, bienaventurados son ustedes cuando por mi causa son vituperados, menospreciados, afligidos, perseguidos, etc. Y dicen toda clase de males contra ustedes mintiendo. Asegúrese de que si hablan mal de usted, sea mentira. Pero si es verdad, asuma sus consecuencias. Asúmalo, porque ¿quién se ganó eso? Usted. Pero pastor, ¿para qué vivimos en integridad si nos va a tocar sufrir? ¿Ves? Tu integridad va a ser probada bajo presión. Entonces, la palabra del Señor no será blasfemada. En segundo lugar, el adversario no va a tener nada malo que decir de nosotros y ahora le va a decir a los empleados. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo. Que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. Buena fe es fidelidad, integridad. Para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Entonces, la vida de integridad adorna la doctrina que nosotros profesamos. La embellece, no es que sea fea. El evangelio es bello en sí mismo. Pero cuando nosotros vivimos en integridad, ¿verdad? Siendo sujetos, mostrando toda buena fe, etcétera, eso adorna la doctrina que profesamos. La embellece, la hace ver bonita, deseable por parte de otros. Entonces eso es lo que debemos hacer. Vivir en consistencia con lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos hablando de nuestro Dios a través de nuestras vidas.
Y esto tiene una consecuencia mayor, hermanos, y es que nuestra integridad puede ser usada por Dios para cambiar leyes. Nuestra integridad puede ser usada por Dios para cambiar leyes. Daniel, versículo 26 al 28 del capítulo 6. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel. ¿Ven? Credibilidad, influencia, impacto. La integridad de Daniel hizo que el rey creyera en lo que él creía. Permitió ser influido por la vida de Daniel y finalmente tuvo un impacto nacional. Así como se promulgó el edicto de condena para Daniel, ¿verdad? Ahora el rey está promulgando un decreto donde ahora todos deben temer y temblar delante del Dios de Israel. Hermanos, ¿delante de quién es que deben de temer? ¿Delante de Daniel? ¿Se deben inclinar ante Daniel? Porque Daniel, no. El rey está entendiendo que no es Daniel, es el Dios de Daniel. Y entonces nosotros pretendemos, Mateo 28, ir por todas las naciones, predicando el evangelio, haciendo discípulos sin integridad. Nosotros cristianos pretendemos que otros sigan un evangelio, obedezcan a un Señor al cual nosotros a duras penas obedecemos. Queremos decirle a las jóvenes y a los jóvenes, vistan de manera decente. Nosotros los cristianos adultos que no vestimos de manera decente. Sean responsables, muchachos, porque la vida se trata de... Y nosotros no somos responsables. Hijo, pero tienes que leer la palabra. Y nosotros no leemos la palabra. ¿Y cómo se dan cuenta nuestros hijos que no leemos la palabra? Mamá, ¿dónde dice esto? Ay, hijo. Salchicha ranchera. Hablaba con un hermano hace unas semanas. Dios le dio la oportunidad de poder compartir. Y él decía, no, pastor, nos fue bien porque pudimos ahí compartir con ellos y hablarles. Y yo les decía, eso fue bueno, genial. Pero eso tiene que seguir y seguir. Porque no puede ser que nosotros hablemos o vayamos a hablar con alguien solo para hablar con alguien. Entonces, ahí sí estudiamos la palabra. ¿Me siguen? Voy a dar un taller de... No, pastor, páseme material porque... ¿Cómo así? Pero no se supone que eso es lo normal. No se supone que eso es lo común. Usted sigue a Cristo, ¿verdad? Usted debe conocer a Cristo. Bueno, hábleme de Cristo. No, que Él murió en la cruz. ¿Y qué más? No, y que lo sepultaron. ¿Y qué más? Y que resucitó. ¿Y qué más? Bueno, que está en el cielo. ¿Y qué más? Y que va a venir. ¿Y qué más? No, pues que Él nos amó mucho. ¿Y qué más? No, pues que su amor es tan grande. ¿Y qué más? O sea, que es ancho y grande su amor. Sí, pero ¿y qué más? Que nos ama y que es grande. ¿No se supone que ese es tu Señor? Tú me estás diciendo que crea en la Biblia algo en lo que tú dudas. Tú me estás diciendo que crean algo que ni siquiera tú entiendes. Yo no entiendo eso, pero así es que es y lo debemos hacer. No, espérate. ¿Cómo así? Hermano, sí me están siguiendo. No le dejen el estudio al pastor, no le dejen la profundidad al pastor. No le dejen esta vida de conocimiento del Señor al pastor, porque ustedes se supone están hablando de su Dios, promueven a su Dios, proclaman a su Dios, pues hablen de su Dios. Para que otros al ver la vida de ustedes, esa vida de integridad, digan lo mismo que dijo este rey. Aquí en esta casa, aquí en este colegio, vamos a escuchar al Dios de fulano, de perano. ¿Por qué? Porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, su reino no será destruido, su dominio durará para siempre. Mira toda la teología que tiene este rey acerca del Dios de Israel.
Y nosotros tenemos hoy cristianos que dicen que Dios, cuando llega a la vida de alguien, es como una especie de fontanero, de marañero, de albañil, que llega con un tarrito tocando la puerta: por favor, déjame entrar a tu casa para ver si yo te la organizo. Ese no es el Dios que está diciendo Ciro, y ese no es el Dios que proclamó Daniel, a quien sirvió Daniel. Lo que le quedó a este rey es que ese Dios a quien sirve Daniel vive para siempre, su reino no será destruido, su dominio durará para siempre. Él es el que libra, rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. ¿Dónde está? Miren, Dios lo libró de los leones, en contraste con estos sátrapas que no habían caído al foso y ya los leones los habían despedazado. ¡Wow! ¡Wow! Mis hermanos, nuestra integridad puede ser usada por Dios incluso para cambiar leyes, para cambiar vidas, para cambiar familias, para cambiar formas de hacer política, formas de gobernar, la manera como cambiamos nuestra nación, nuestro municipio. No es haciendo lo que todo el mundo hace, es viviendo en integridad. No pretendan, amados hermanos, no pretendamos que nuestro alcalde, concejales, contratistas, etcétera, sean íntegros cuando nosotros mismos, para buscar un contrato, para buscar un empleo, transgredimos nuestra propia integridad. Y alguien podría decir: pero es que, pastor, el sistema está diseñado para que funcione así. Pues entonces no te metas en ese sistema. Uy, pastor, es muy duro. Eso es lo que cuesta la integridad. Eso cuesta la integridad. Mis hermanos, unas reflexiones finales de esto de hoy, y es que las personas con poca integridad menosprecian a personas no veraces. Ayer hablaba en el curso de bibliología de los entornos de criminales. Ustedes han visto alguna serie de Pablo Escobar, de narcos, lo que sea. Y yo les decía, esa gente son criminales, asesinos. Pero dentro de ese grupo se exige integridad. Y usted dirá, ¿cómo así, pastor? Claro. Si uno de esa gente sapea a otro, ¿qué es lo que le va a pasar? O sea, de las peores muertes va a sufrir. ¿Y por qué le exigen integridad? Por eso. ¿Por qué ahorita, verdad, unos traicionan a otros por cosas de... Porque todos no tienen ese respeto. Y es una cosa bien paradójica. Las personas con poca integridad o que apenas están llegando al evangelio reconocen que alguien que tiene integridad, ¿verdad?, lo reconocen y a veces lo hacen para menospreciarlo. Y lo critican y hay como cierto desdén. Porque esa persona tiene algo que ellos no tienen. Tienen algo que ellos no tienen. Y finalmente, poderosa es la integridad que aún los impíos la reconocen. Afuera hay impíos que incluso critican cómo muchas iglesias venden el evangelio. ¿No les ha pasado? Y ellos vienen con temor. A mí me han hecho preguntas, pastor, venga, ¿usted es de esos que pide plata? Óyeme, la Biblia sí habla de dar, pero yo ahí estoy pensando, Dios mío, guárdame de decir algo, tú sabes, que no vaya a dañar el corazón de esta persona. Pero afuera en el mundo, ellos saben, siendo impíos, quién está vendiendo el evangelio y quién no. Porque ellos reconocen la vida de integridad. Mis hermanos, esto tiene poder. Y como yo les decía el domingo anterior, se los vuelvo a recordar, de la única manera que nosotros podemos vivir así es si nosotros hemos sido libertados del pecado. Porque siendo libres del pecado, ahora somos siervos de Cristo para vivir en justicia y santidad. Oremos. Señor, una vez más te damos gracias por tu misericordia.
Ayúdanos, Señor, a conservar nuestra integridad, Señor. Permítenos por lo menos digerir esto. Por lo menos, Señor, podamos escucharlo. Por lo menos podamos hacer una reflexión. Quizá nuestra vida está envuelta en tantas cosas que no son íntegras, Señor, que sentimos que estamos en un lodazal, que entre más nos movemos, como que más nos hundimos, Señor. Pero, Padre, solo tu gracia y el Evangelio podrán librarnos, rescatarnos, pero también fortalecernos para vivir vidas conforme a tu voluntad. Yo te pido que tú nos ayudes, que tú nos enseñes a vivir vidas íntegras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El próximo domingo